Ramón, empezamos otro capítulo de nuestro podcast de un neurocientífico y una madre, siempre el mismo neurocientífico, siempre la misma madre, pero yo tengo detrás a un montón de madres que me van haciendo preguntas y tú tienes detrás a un montón de científicos que nadie ve, que nadie conoce, que yo admiro. Ahora cuando vamos a la universidad veo gente joven que está haciendo investigaciones, los que nos están pidiendo los dientes del ratón Pérez, metidos en el laboratorio horas y horas, fines de semana, Ujú, que antes tenía el sentimiento de venga, date prisa cuando mi hijo tenía 3 años y ahora siento una admiración profunda de madre mía, cuántas horas, cuánto esfuerzo para llegar a algún resultado y a veces a ninguno. ujú. Y a veces a ninguno. Pero bueno, siempre se llega a un resultado porque cuando descartas, yo siempre le digo Eso a mi es. hija, tú vive la vida. Cuando a algún sitio no llegues a donde querías llegar, ya sabes que ese camino no es. Entonces, a Ujú. veces descartar caminos es tan interesante como llegar Sí, a lo sí, es mejor cierto. más, a lo mejor más. Sí, Y bueno. si lo compartes con tus amigos de no sigáis este camino, que vosotros compartís mucho en la comunidad Sí, científica, competís, pero sois como muy sí, sí. compartidores. Sí, Sois sí, muy es así. compartidores. Entonces, otro email de otros padres, aquí era un padre y una madre, que le estaban ofreciendo tratamientos en relación a la microbiota. Ujú. Vale, entonces, vamos a dedicar este capítulo a explicar qué es la microbiota, para qué sirve la microbiota y qué se está haciendo en relación a la microbiota y a las personas con autismo. Primera pregunta, ¿qué es la microbiota? Explicado sencillito. Muy fácil. Todos hablábamos hace un tiempo de la flora intestinal, Eso, de la flora intestinal, sí. ¿vale? Entonces, la flora intestinal ya sabíamos que no eran flores, no eran plantas, eran microbios que Ujú, viven en nuestro tubo digestivo ujú, y que se encargan de ayudarnos a digerir la comida. vale. Entonces, luego se ha visto que esos microbios no solo están en el tubo digestivo, es donde más hay, con diferencia, pero les tenemos también, por ejemplo, en la piel. ¿Los mismos? No, no tiene, algunos son los mismos y otros son diferentes. Algunos son los mismos. O sea, Sí, no son específicos del intestino, no, muchos no. ¿vale? O sea, Luego, intestino me refiero a todo el tubo digestivo. sí, En el empiezas desde estómago, intestino delgado, intestino la grueso, boca, la boca, sí, sí, la boca, todo, todo, el estómago, vale. el Y eso tubo, es para hacer la digestión y que ahí la historia funcione bien. eso es. Y entonces, muchos de ellos es una población muy diversa, Ujú, donde hay distintos, lo más común son las bacterias, que eso lo entendemos todos, pero hay sí, también, por ejemplo, muchos virus. vale. Y luego hay otras células que son ya menos conocidas, que se llaman arqueas, En mi y, vida he oído bueno, hablar de ellas. y otras células son protozoos que también viven ahí. Son menos, ¿Y son propios del aparato digestivo sí, o sea, en general, eh, o sea, insisto, están por todas partes. vale? Y, y, por ejemplo, por poner un ejemplo que nos aclaremos, en la boca Sí, hay algunas que están entre los dientes y otras que están en la lengua, diferentes. diferentes, porque cada una se adapta. Entonces hay una que le viene mejor, imagínate una planta, no, esta planta es de sombra. Pues aquí hay algunas que les viene mejor que no haya mucha saliva y hay otras que en cambio les va muy bien. A Entonces, ver, a ver, a mí, a ver, a mí virus y bacteria me suena a enfermedad. no, ese es un error. Nosotros porque esos virus, por ejemplo, ahora se están estudiando mucho porque hay virus que lo que hacen es matar bacterias. Entonces, como ahora tenemos un lío con los antibióticos, pues se está investigando a ver si en vez de usar antibióticos podemos usar virus para controlar la infección por bacterias. Buah. Sí que se Vamos han a ver, hay estudiado. virus buenos, virus malos, como a personas. Yo tengo que simplificarlo mucho, José Ramón. Ya, Hay pero virus buenos, virus eh, malos, bacterias buenas, bacterias malas. Bueno en sí, el sentido de que lo que hace esta bacteria a mi cuerpo le va bien, lo que hace este virus a mi cuerpo le va bien, o hay virus como el coronavirus que sí, no me gusta, o la bacteria a ver, ahora voy a decir una bobada, la de la neumonía, ¿es bacteria? sí. ¿Vale? Que esa tampoco me cae bien.
Sí, pero tienes que entender que a veces es la misma la que hace las cosas bien que las que le hacen las cosas mal. No, como las Imagínate. personas. Pero que es la misma, que de La misma repente, bacteria. sí, que puede ser que lo que pasa es que haya un exceso de esa bacteria. Ah, amigo. O sea, tú dices, no, no, pues eh, comer un bombón de chocolate no pasa nada, pero si te comes 3 cajas, El bombón está rico, pero si te coges 3 cajas te pones enfermo. eso es. Vale, Entonces, eso también sucede con la microbiota. Entonces, vale, tenemos que entender, la microbiota son todos esos microorganismos que hay quien los llama como un nuevo órgano del cuerpo. Imagínate, igual que tenemos el riñón o el hígado, tendríamos la microbiota, que sería fundamental para nuestro cuerpo. vale, Siguiente cosa, la microbiota muchas veces va variando a lo largo de la vida. vale. Tenemos una microbiota Con 15 cuando años y otra con 55. eso es. Y tenemos, por ejemplo, la primera microbiota normalmente eh, se te pega de tu madre en el parto, Vale. porque también hay microbios en la vagina, Claro, en todo el cuerpo. en todo el cuerpo. Y Salvo entonces, que tengas cesárea, que ahí no hay eso es. Pero fíjate, cuando la cesárea, no sé si se hará en todas partes, pero yo sé que en muchos sitios sí que se hace, la matrona o la que está allí coge una gasa, la ensucia un poco con, claro, con como- ese líquido y se lo pega un poco en la boca al niño para que empiece a desarrollar su microbiota, claro. en el caso de las cesáreas. ¿Por qué? Sí, de Porque no ha repente se me ha tenido ocurrido. el De repente. proceso normal, ¿vale? Porque se ha saltado todo ese proceso que es importante para generar tu propia Microbiota, microbiota. Vale, ¿vale? vale, Entonces, según vayas cambiando la alimentación, por ejemplo, tu microbiota va a cambiar, claro. porque según Porque la si yo como alimentes, determinadas cosas, habrá bacterias que se puedan reproducir y otras que dirán, no me das lo que necesito, me muero. exacto, eso es así. Entonces hay algunas que les va muy bien, imagínate, yo qué sé, pues comer mucha fibra y a Sí, otras que les va mejor comer más azúcar. Entonces, en función de cómo sea tu dieta, la microbiota varía, vale. Con ¿vale? lo cual, bueno, ahí me quedo con una cosa de la dieta es importante para tener una microbiota sana. Pues qué Sí. mal, pues qué mal. No, pero fíjate que dieta no estamos diciendo pasar hambre. No, es comer lo que la bacteria necesite para estar feliz y el Eso es, virus necesite para estar feliz y eso reproducirse lo es, justo, ni poco ni mucho. eso es. Entonces, todos compiten entre ellos y más o menos llegan a la paz, ¿no? O sea, Vale, a una convivencia razonable. eso es. O sea, que a veces lo vemos muy claro en los animales grandes, cuando vemos los documentales de la 2 donde uno se come, el león se come a la gacela y luego llega la hiena y se come los restos, tal. Sí, Eso sucede igual con nuestros microbios. vale, Unos producen algo para cargarse a los otros y se quedan con su sitio y son más rápidos, tal. Vale, entonces vale. yo creo que eso está. Entonces, de repente, lo nuevo en toda esta historia, porque esto lo sabíamos de hace 100 años, lo de cuando lo llamamos flora intestinal, es que se ve que la microbiota se comunica, por ejemplo, con el cuerpo, con el cerebro. O sea, tú tienes unos microbios ahí en tu tubo digestivo ¿Y mi intestino? que están digiriendo lo que te has comido Sí, en el desayuno, están ayudándote, fragmentan esa comida para que sea más fácil absorberla sí. y entonces las células del intestino absorben esos trocitos de proteína, de hidratos de carbono, de lo que sea, y lo La pasa pasan a la a la sangre, sangre. la pasa a la sangre, Y la sangre lo distribuye para todo el cuerpo también el cerebro. y también al cerebro. Pero lo que se ha visto, que es lo interesante, es que no solo le mandan comida al cerebro, sino que le mandan mensajes por la misma vía. Tipo, Entonces, tipo, por ejemplo, no sé si el ejemplo es bueno, pero tipo, por ejemplo, ya has comido suficiente de esto, no quiero más. por ejemplo, cuando es brócoli, pero no se lo manda cuando es chocolate. Eso es. No, ya te digo que no, no quiero decir burradas, pero el punto interesante Bueno, es hablo de mi microbiota, las habrá más que, inteligentes. pero el punto es ese que dices, Vale, que de vale. repente eh, Entiendo. esa microbiota está generando cambios de conducta. Ese es el gran sorpresón que se produjo con todo esto.
A ver, otra vez. Esa microbiota está provocando cambios de conducta porque llega al cerebro, le da mensajes al cerebro que hacen que, por ejemplo, si me están diciendo ya es suficiente, dejo Eso de es, comer. sí. Entonces, el punto es que si la microbiota está, imagínate, alterada, que es lo que se llama una disbiosis. Disbiosis es que está desajustado. Vale, Los mensajes puede que no sean buenos, vale. Se ¿sabes? equivoca y me da mensajes equivocados. Entonces, en vez de, por ejemplo, decirte ya has comido suficiente, te dice quiero más. Por ejemplo, alguien, algún médico en algún momento de la existencia de mis hijos me dijo que a las bacterias, por ejemplo, cuando estaban malitos, que les dejara de dar cosas con azúcar, porque a las bacterias y a los virus les encanta el azúcar. ¿Les encanta el punto de que se reproducen de más y producen una disbiosis? Sí, puede ser. O sea, ya te digo, no, yo hay cosas que no las he trabajado, Vale, pero tiene todo el sentido. O sea, lo que antes te decía, una gran variedad de microorganismos y unos comen unas cosas y otros comen otras, o otras. mayoritariamente. Entonces, si tú haces una dieta muy rica en algo, vas a favorecer a parte de esa microbiota, Claro. que va a proliferar y entonces eso. Entonces, Claro, entonces, me voy a saltar, pero después vuelvo. Voy a dar un salto. Los niños con autismo especialmente tienen algunos, muchos, unas alimentaciones muy restrictivas, pues por temas sensoriales, sí. por rigidez mental, por lo que sea. Quiero decir, tú imagínate, mi hijo estuvo comiendo agua y yogur durante años hasta que hubo un trabajo inmenso de los terapeutas para que empezara a tener una alimentación más variada. Cuando tú a tu cuerpo solo le das, imagínate, yogur, en este caso, Ujú, yogur concreto, con una mezcla concreta de una sí, marca concreta. Así es que pasa con muchos sí, niños sí, con autismo. Lo que estamos provocando, lo que se está, no lo estamos provocando nosotros porque no es adrede, lo que se está provocando es una disbiosis en eso esa es. flora. Y Estás el ante- provocar esta disbiosis hace que lo que va del intestino grueso a la sangre sea un mensaje en concreto y es como que generamos un círculo vicioso. Sí, yo creo que es bastante, Vale. bastante real lo que estás diciendo. Vale, lo Ujú, entiendo hoy. Y lo mismo ocurre cuando los terapeutas y yo juntos empezamos a trabajar el ampliar esa alimentación. La sí. pregunta mía es, ¿una disbiosis siempre hay todas las bacterias que necesito, solo que unas están dormidas cuando les empiezo a dar el alimento que quieren resucitan o tengo que meterlas a capón desde fuera? No, vamos a ver. eh, si comparas la microbiota de 100 personas, ¿Sí? hay una parte que las tenemos todos, Estemos comiendo lo que estemos lo que comiendo. estamos comiendo. Y luego hay otras partes que solo las tienen algunas personas. O sea, hay una parte general, es como si dijeses, no sé, en la biblioteca todos tenemos el Quijote, ¿Sí? pero no todos tenemos Sí. el corazón de las tinieblas, ¿Vale? ¿vale? Entonces, es una interacción, lo que decimos. Tú comes unas cosas, favoreces parte de la microbiota, eso entra dentro de la normalidad, pero si estamos con una selectividad alimentaria muy fuerte, donde tú hay cosas que no las comes nunca y Ujú. comes siempre lo mismo, Sí. pues estás muy probablemente generando una disbiosis, Vale. Que me está ¿vale? provocando, porque como tú me has dicho que todo lo que va del intestino va a la sangre, de la sangre va al cerebro, también está Sí, haciendo cositas en el cerebro. eso es. Entonces, ¿qué cositas? Esa es otra fase reciente de investigación. Eso, qué cositas. Pues una de las que se vio era, por ejemplo, la obesidad. No sabemos por qué tenemos obesidad. Pues ya estáis tardando, ¿eh? Ya, ya. Pero, no, no, joder, a este último tiempo tenemos una cosa que está todo el mundo asombrado. ¿El qué? Pues los productos estos como el Ozempic y estos, joder, pues es el gran pelotazo. Medicamentos que se utilizan para otras cosas que han conseguido que... Ah, sí. Estaban pensados para diabetes originalmente Eso es, sí, 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 me y suena. entonces se vio que los que la tomaban perdían ganas de comer. Y también hay algún medicamento psiquiátrico que se le da a personas con, bueno, con esquizofrenia, algunas personas con autismo, que lo que producen es acelera el metabolismo, no sé qué es lo que hace, pero adelgazan una barbaridad. Así como hay otras,
como por ejemplo la risperidona, que uno de los efectos es el tienes aumento de peso. aumento de Qué peso. curioso. Y eso es porque, voy a decir, hacer una pregunta así que a lo mejor tú dices, no me hagas estas preguntas. ¿Esto es porque altera la microbiota de las personas? ¿O es Pues más ahí, complejo que todo eso? o sea, lo que es muy difícil, Marta, es establecer lo que nosotros decimos causa-efecto. Ya. Que sea una sola causa, además. O sea, que tú coges lo que yo te decía antes, 100 personas y estudias su microbiota Mm, y te dices, pues resulta que los que tienen sobrepeso tienen el 70% tienen esta bacteria Ajá. y los que no lo tienen, lo tiene solo el 20%. Sí. Entonces eso es lo que sacas los datos de investigación, pero es muy difícil poder decir eh, esta... ¿Lo estás poniendo como ejemplo o es verdad? No, no, es un, o sea, no, los números me los estoy inventando, pero es Sí, un ejemplo real. vale. O sea, vamos a hablar de autismo, que es lo que nos interesa. Sí, Eh, Tú coges ratones de los que yo siempre lo aclaro 80 veces porque me da vergüenza. Es decir, no, que tienen algo parecido a un autismo, sí. ¿vale? No, Ujú. no es un Son autismo, pero autistas, sí, el comportamiento es semejante. tiene semejanzas, pero hay que tener también prudencia en eso, ¿vale? Entonces, tú coges esos ratones, vamos a decir ratones autistas, ratones normotípicos, y les Venga, miras la microbiota. sí, Y entonces resulta que es diferente. Haces un listado, una hoja de Excel, sí, y dices, estos tienen 150 especies diferentes en ese zoológico que tenemos dentro del intestino. el intestino. Y entonces de esos 150, 120 los tienen tanto autistas como neurotípicos. Pero hay Ujú. 30 que lo mismo hay 20 que sí que los tienen los autistas y no los neurotípicos y Sí, viceversa. sí, ¿Vale? vale. Entonces, el siguiente paso en la investigación fue decir, bueno, ¿y si yo cojo y le pongo la microbiota que no tiene al ratón autista, qué le pasa? ¿Qué le pasa? Pues que mejora. Le pasa que mejora. Sí, se vuelve más sociable y tiene menos comportamientos repetitivos, que son las dos cosas que se miran normalmente. Es increíble. ¿Vale? Y entonces todo el mundo te dice, hágalo con mi hijo. No, bueno, Ya, entiéndeme. O sea, lo que sí, quiero decir, es que lo que me provoca a mí efectivamente es ver qué probiota tiene mi hijo y decir, dame una de un donante, si es que existen donantes sí, de sí, probiota. ¿Existen sí, donantes de... ¿Existe la donación de... sí, 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 Ah, y probemos. eso es. Y se hace también parecido a lo que hablábamos antes. O sea, tú puedes coger que, o sea, el truco es muy sencillo, aunque suene muy mal, que es lo que Sí. llamamos un trasplante fecal. En Gatea hay algunos niños que están en un proyecto de investigación, no quiero mentir, entonces no voy a decir el sitio, pero uno de los hospitales de referencia en Madrid y van periódicamente a hacerse trasplantes fecales. Y te diré que lo más llamativo de lo que hemos observado y de lo que la madre ha observado es que el estreñimiento se corrigió y después tenían como una barriga muy inflada, Sí. inflada, o sea, como si estuvieran, parecían no tanto como embarazados, pero un poquito menos. Y esa inflamación desapareció. Y Ujú. y no sé si es efecto placebo de las madres, de que los llevamos allí y se lo hacen, parecen más calmados, que puede ser que corregir el estreñimiento haga que esa persona esté más Claro, calmada, porque deja de pasarle a la sangre un montón de eso. guarrerías que hay en el intestino grueso. Y el propio malestar de él. Y Si el tú, si malestar, se te sí, y duele esa la tripa, presión. Eso es, que me duele la eso, barriga y ya solo eso hace que me exacto. comporte, que mi comportamiento haya mejorado. Y eso se está haciendo. Eso se Y está haciendo. efecto secundario, quiero decir que a esa liga sí que me sumo. Efecto secundario es el enredo de tener que ir. Ya, pero por ejemplo, ha habido un caso, esas bacterias, antes decíamos una cosa, las hay buenas, las hay malas. Sí, Yo te digo, lo de buena y mala, no, ya lo único que y hace es bueno, sí, intentar comer y reproducirse. Pero bueno, el asunto es que una persona que le hicieron un trasplante fecal le metieron una bacteria que es muy peligrosa y murió. ya, Y entonces, o sea, ya.
Ya, sí, sí. De hecho, firmamos ahí hasta la muerte de José Antonio cuando participamos. Lo que pasa que entre las madres sí que decimos, bueno, también cuando salen a la calle, que otro día hablaremos de eso, sobre todo los que son escapistas, se están Sí, jugando la vida todo el rato y sí, sí, efectivamente, en el caso de mi hijo, nunca le atropelló un coche, pero porque Dios es grande. 1000 veces cruzó la calle y en ese momento no pasaba un coche. Si pasa un coche, pues entonces te sí, haces un sí, trasplante fecal y te tienen que explicar bien que eso ha ocurrido y que eso puede ocurrir. Y a eso es. partir de ahí, y a partir Entonces, de... yo es lo que te digo, es decir, entiendo perfectamente lo que dices, pero para mí o para cualquier investigador no es lo mismo Ya, un accidente que es que lo haya causado yo. ya, sin duda, sin Y duda. luego hay otra parte que es que hablando claro, yo creo que no lo hicieron bien. Ya. O sea, Sí, porque también. Hay tú que tienes que mirar bien qué es lo que estás metiendo. Sí, es que es curioso porque, claro. Sí, sí. Entonces, Escúchame, yo puedo, ¿cómo puedes saber a ver, cualquier madre que nos esté escuchando puede saber la composición de la probiota de su hijo? supongo que habrá un montón de sitios que vas y te hacen una analítica y te sacan. Como la sangre que te dices, tienes tantos Sí, sí, leucocitos, tantos glóbulos rojos, eso tanto no es. sé qué, eso existe y se hace de forma cotidiana. Sí. O sea, Vale. antes era muy complicado, pero ahora es mucho más fácil. Y hay gente que analiza esto está descompensado y esto está guay. Eso ya es más complicado, por lo que yo te decía antes. Tú te sale una lista Claro, eso es de lo que no he todo, encontrado. y entonces dices, esto es lo que tiene su hijo. Y entonces lo mismo te pueden poner algún asterisco, por poner el ejemplo de las De la sangre, analíticas de sangre, y dices, pues parece que este grupo lo tiene más alto de lo normal. Pero ese grupo más alto de lo normal es porque anoche cenó una tortilla de patata, o claro. porque, ¿sabes? O sea, Porque tu probiota no es siempre la misma, va no, cambiando en no, no, función no, de va variando, cosas. ya te digo, varía a lo largo de la edad, varía con la alimentación, ¿El estrés la modifica? no lo sé, pero seguro que sí. Sí, sí. O sea, te quiero decir, es una cosa, yo creo que el ejemplo tenemos que pensar eso, como si fuese especies grandes de las que estamos viendo. Es decir, pues resulta que si hay mucho, pues proliferan unas, proliferan menos otras, y eso cambia. Entonces, eh, yo, fíjate, el de la microbiota pensé que era de las cosas más esperanzadoras que había en el ámbito del autismo. Sí, la verdad es que suena muy bien. Pero luego creo que estábamos yendo demasiado rápido. Y aunque a las madres Se nos hace lento. se os hace lento, yo digo, hay que ir a la velocidad que hay que ir. Es que a nosotras, en cuanto empezaron a salir las cosas de la probiota, empezamos a participar en ensayos, empezamos a darle probióticos de los que se venden en farmacia, y hablo Sí, por mí, ¿eh? sí, Porque vas a sí, la farmacia y te dan un antibiótico y después ahora te dan un probiótico al lado del antibiótico. Y yo siempre he pensado, si no sabes la probiota que tiene mi hijo, que tengo yo, ¿por qué me das un probiótico? Si a lo mejor me estás dando de lo que sí tengo. eso es. O sea, hay ¿Sabes? muchas Desde cosas. el sentido común, no tengo ni Sí, idea sí, de sí, la sí, pues probiota, es pero que es desde el así. sentido común es, tú me das un antibiótico y me encasquetas, y digo encasquetas, el probiótico, porque me lo das si tú no sabes nada de mi probiota. Eso es. Es así. Me O puedes sea, estar dando algo que me esté perjudicando. bueno, supongo que haya ciertos, lo que te digo, hay algunos que parece que son más peligrosos que otros, por decirlo, entonces supongo que Sí. esté controlado. Pero sí que es cierto lo que tú dices, que hay cosas que se hacen un poco eh, eso, o sea, decir, por ejemplo, una cosa que se ve es que muchas de tú con prebióticos y probióticos cambias esa microbiota, Mm. pero al cabo de unos días revierte Vuelve a su estado basal, al que tenía antes de al que que empezaras tenías. ese ¿Qué tratamiento. diferencia hay entre un prebiótico y un probiótico? Prebiótico, haber dicho de una forma sencilla, es un alimento. Ujú. Entonces, piensa esto que estábamos diciendo, un prebiótico es que das algo de De comer comer específico a tu bicho. a tus bacterias. Vale, ¿Eh? vale, Es un prebiótico. vale. Y un probiótico son células. Lo más común es que sean bacterias. Vale, pero escúchame, si me venden un probiótico, tiene que estar vivo lo que me dan, ¿o no? Sí, pero igual que está vivo el yogur que nos comemos en casa. Sí, porque tiene enzimas que están vivas y que eso hace que Células. O sea, células que están vivas y vale, vale.
Yo hace mucho que no lo hago, pero cuando hacía yogures en casa, Los hacíamos, ¿te acuerdas? Los de claro, pues nuestra eso, época. disolvías Las madres hacían, una fermentaban, cucharada eso en es, leche sí, y y entonces fermentaba, empezaba a multiplicarse esas bacterias del yogur y te sí, formaban un yogur nuevo. eso es, Eso pasa en nuestro intestino también. ¿vale? Entonces, ya te digo, hay muchas cosas que eran súper esperanzadoras. O sea, porque hemos dicho que pasaba si ponías un eh, microbiota de un ratón normotípico en un ratón con autismo. Pero es que también se probó que pasaba si ponías microbiota de una persona con autismo o de una persona sin autismo en un ratón. Como hablábamos cuando hablamos de las células madre. ¿Qué Sí, pasas de humanos a ratones? eso Y es. también conseguíais el mismo efecto. También, o sea, también mejoraban o empeoraban. Claro. O sea, que si le ponías a un ratón normal las de una persona con autismo, pues empezaban a presentar más comportamientos repetitivos ¿Y o menos por sociable. qué me parece que te ha parecido que deja de ser esperanzador? Porque salió un artículo muy bueno, muy bien hecho, que lo que decía es que todos estos cambios que estábamos viendo en la microbiota no era que la microbiota generaba los cambios que luego se veían en el autismo, sino que el autismo hacía la selectividad alimentaria y por eso eso te hacía tener una microbiota rara. Era al Vale, revés. pero si corrijo la ya, Ya, otra pero vez, otra vez, vuélvemelo a explicar. eh, tú tienes una microbiota y Sí, sabes que es distinta en la persona autista a la persona normotípica o sí, neurotípica. Es sí. distinta. Esto ya es, sí, lo sabemos. Entonces dices, bueno, esas personas, dices, hay una primera parte que dices, ¿por qué es diferente? Sí, Que puede ser pues que la madre le pasó al nacer distintas cosas o ha vivido en no sé dónde, o hay sea, que 20.000 hipótesis. mil cosas. Vale. Y entonces la relación es que parece que la microbiota, como da órdenes al cerebro, puede intervenir en cosas como características típicas del autismo, como pueden ser sociabilidad o comportamientos repetitivos. Sí, Creo que son los dos más estudiados porque en un sí, ratón se ven bastante bien. sí, Vale. Entonces, la hipótesis de trabajo era la microbiota rara, por decirlo de una manera, manda mensajes al cerebro sí, y ese cerebro hace unos comportamientos raros que mm, llamamos autismo, sí, que es tener un comportamiento repetitivo o tener poca sociabilidad. sí, Esa era la hipótesis de trabajo. Entonces dices, sí. bueno, si vamos al punto de partida y cambiamos la microbiota, lo mismo conseguimos al final, Revertir, mismo se alivie o sea sí, sí. menos marcado, menos grave, Severo, lo que sea. sí, Entonces, ese trabajo que te digo que estaba muy bien hecho, lo que decía, estáis leyéndolo al revés. No es así. El autismo, que sería el punto de partida, genera que tú interacciones menos con otros, genera comportamientos repetitivos, genera ayudar a agarrarte a las rutinas, genera selectividad alimentaria y todo eso termina generando la microbiota rara. ya es al revés. Es al revés. Y entonces yo creo que, ya te digo, ese trabajo para mí lo, lo viví como un jarro de agua fría, pero Sí, estaba muy bien hecho. ya es, Entonces dices, pues hay que parar y empezar a revisar todo lo que estábamos haciendo. Es vale. así como es la ciencia. O sea que, De todas formas, vale, después de este jarroncito que nos ha sentado regular, de cualquier forma que nuestros hijos tengan una probiota lo más, a ver las palabras, normal posible, la más sana, lo más normal posible, sigue siendo un reto, claro, porque su alimentación es como es y sí, sigue siendo un reto que tengan una probiota saneada, por así decirlo. sí, pero ahí tú lo has respondido antes también. ¿Cuál parece que es el camino más claro? No andar gastando. Yo soy, ya sabes, siempre pienso mucho en la economía de las familias. Haces bien, porque la tenemos Entonces dices, si tú empiezas a tener que comprar prebióticos y probióticos, y ya te digo que encima revierte en unos días, con lo cual tienes que seguirlo tomando, claro, eso de entonces que claro.
Entonces me parece mucho más interesante lo que me has contado de Jorge, decir, vamos a trabajar, aunque sea una pesadilla, Sí, para que tenga mucha más variedad de alimentos. la terapia, yo te diré que ahora come de todo. Claro, pues ¿Pero eso cuánto es. se tardó? Pues a lo mejor 8 años. Bueno, pues entonces, Ocho pero, años, pero pero yo hay, en aquel momento vi que es que esto no puede ir de fuera adentro, tiene que ir, o sea, tiene que estar dentro, tiene que tener una comida sana y saludable. Y cuesta muchísimo porque a veces son, voy a poner entre comillas, adictos a ciertos alimentos, es como que los necesitaran. Sin embargo, sí, hay otros que les dan asco, que los repelen, pero sí que es cierto que podemos decir, y lo digo desde la experiencia de Gatea, que los terapeutas ocupacionales y los psicopedagogos trabajan la alimentación y la trabajan y la trabajan y la trabajan y la trabajan y se consigue que tengan sí, sí. una Yo me alimentación. acuerdo de hablar con mi hija un día y me contaba eso, que había conseguido que uno se comiera un bocadillo de jamón. Es que es una fiesta, es que es una Y fiesta. entonces, claro, la madre estaba feliz porque no masticaba ese muchacho. Claro. Y entonces está, y él, digo, yo, ¿y qué tal? Y le ponía una cara de asco, digo, pero con lo rico que está el jamón, no me Sí, mastiques, ¿no? además es que ponen cara de asco a cosas riquísimas. Eso es, y después comen guarrerías que Sí, tú, por sí, ejemplo, por lo que tienen pica, que comen tierra, y yo le decía, pero vamos a ver, que comes tierra y el jamón no te gusta y la merluza no eh, te gusta, pero eso es. comes jamón. Vale, pues Pero ya es hemos lo que te digo. aprendido. Yo creo que el camino es ese, o sea, intentar, porque no solo estás mejorando el micro, estás mejorando todo el organismo. O sea, un muchacho que yo conocí algún caso también que solo comía yogures de limón, Claro, el Jorge de, pero de naturales y de una marca en concreta. para desayunar, para comer y para cenar. Sí, durante año y pico. Eso te digo, entonces dices, claro, tú estás teniendo, no sé si te lo he contado alguna vez, dices, el escorbuto lo Total. tenemos muy asociado a los marinos del siglo XVIII, cuando hacían Sí, esos barcos y no sí. tenían Fruta ni verduras ni. pero es que lo hay ahora en el autismo. Y es Perdona. por, Hay hay, hay personas con escorbuto. hay niños con escorbuto porque no comen No nada de comen ni fruta ni fruta ni verdura. verdura. O sea que Claro, por claro. No, no, es que son restricciones severísimas sí, por multicausa, que puede ser rigidez mental, un tema sensorial, sí, sí, 20.000 texturas, cosas que sí, sí, no, pero sí, que sí, para nosotros la alimentación en Gatea es prioritaria, porque sí, yo creo, afecta afecta a todo. y lo de masticar, por ejemplo, que hablábamos de tu hija, de Irene. Oye, el masticar toda esta musculatura, hablan los logopedas de que a veces, oye, para hablar aquí hay montones de músculos. Entonces, el que Sí, mastiquen y mastiquen pan, no pan Bimbo, sino pan duro, o que mastiquen chicle, o que mastiquen carne y la mastiquen, otro día lo hablaremos, que mastiquen de la forma adecuada en un lado y en otro para que esta sí, musculatura esté sana y puedan evocar, también es muy importante. La claro. alimentación es básica. Si es que al final es todo una unidad, que a veces en investigación siempre estamos como haciendo compartimentos pequeños, ¿no? La Claro, microbiota de la boca mm, y tal, pero dicen, no, mira, si es que esto es un ser humano que le influye su estado de ánimo, su vida todo. cotidiana, todo. Todo, donde vive, el colegio, que haya o que no, Eso todo, absolutamente todo es. es un global y que Sí, sí, sí. necesitamos investigar en compartimentos estancos, pero cuando nos vamos al global parece que las cosas no funcionan, pero es porque para estudiar necesitamos hacer el estanco, pero después para que eso tenga validez tenemos que ir a lo global. Pues muchísimas gracias. Yo creo que volvemos porque nos escribirán y diremos, vale, pero no has preguntado esto y no has preguntado lo otro. Así que volveremos a la probiota. De momento hoy lo dejamos aquí y bueno, volvemos a juntarnos otro día para hablar de otras cosas de tu blog. Muchísimas gracias.